Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Tengan todos una linda mañana y bendecida mañana al lado de sus seres queridos, de su familia. Hoy el Señor nos concede un día más de vida, una oportunidad más para poder estar delante de Él, y en este día en especial para poder todos reunirnos en un solo corazón para alabar y agradecer a nuestro Dios. Hermano, yo te pido que me acompañes y que juntos demos gracias al Señor por las tantas bendiciones y bondades que Él ha derramado en tu vida y en la mía. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por todas las cosas que tú nos has dado, oh soberano Rey. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre, porque tus bondades están con nosotros, Señor. Tu favor ha sido para con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, y hacerte saber que te tenemos presente en nuestra mente y corazón. Esta mañana, acercándonos a ti, Señor, en plena confianza por medio de tu Hijo Jesucristo. Y juntos elevar cánticos de alabanza y adoración a ti y a tu nombre, Señor. Exaltar tu obra, exaltar lo que tú eres, Dios. Pronunciar con cantos tus maravillas, tu gran poder y tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Dios. Cada uno de mis hermanos, en sus corazones está presente lo que tú has hecho por ellos en este último tiempo, Señor. Sin olvidar tus misericordias pasadas, recordamos también lo que tú haces o que hiciste en el pasado y lo que haces al presente, Señor. Lo que hoy vivimos es resultado de tu obra, Señor, en el tiempo atrás. Sin ti estaríamos seguramente perdidos aún, sin rumbo, sin esperanza. Pero es por ti y por tu Hijo Jesús que nos presentamos hoy, Señor, con una visión distinta, una perspectiva distinta, Señor. Te agradecemos por tu bondad. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, porque no te has apartado en ningún momento, Señor, porque tu palabra ha estado ahí, retumbando en nuestras mentes y corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos y dándonos también consuelo, ánimo, recordándonos de la esperanza que en ti tenemos, Señor. Gracias porque por tu Espíritu nos revelas lo que quieres decir a cada corazón, Señor. Te agradecemos, Dios. No existen palabras que puedan expresar de manera plena la gratitud que en nuestro corazón, Señor, se produce por ti, por tu obra, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, ponemos este tiempo en tus manos. Oramos a ti, nos dirigimos a ti y te rogamos que tu presencia esté con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le damos un fuerte aplauso, hermano, al Señor. Gracias, gracias, Señor. Pues bien, hermano, hoy tenemos una oportunidad más de poder alabar a nuestro Dios, de poder reflexionar en las tantas cosas que Él nos ha enseñado y que ha estado enseñando en las últimas semanas. Sin duda, cada una de las enseñanzas nos dirigen a Él, nos recuerdan cuáles son las virtudes de ese Dios al cual nosotros buscamos, en el cual nos hemos refugiado y en el cual confiamos. Una y otra vez, de diferentes formas, a través de la palabra, el Señor nos ha ido hablando acerca de la confianza en Él. Una confianza que principia no en nosotros, sino en Él. Él fue quien se acercó, Él es quien hizo la obra, Él es quien nos ha redimido a través de su sacrificio, de su sangre nos ha justificado. Y hoy por eso tú y yo tenemos esa confianza en Él, por las cosas que en su palabra nos dice y que podemos ver en nuestra vida que ha hecho. Hoy, a diferencia del mundo, confiamos en un Dios, en algo firme, en algo real. Hoy nos dirigimos a ese Dios, nos conducimos a ese Dios y sabemos que aunque no le veamos, Él está ahí, porque hoy nuestra vida no se basa en lo que vemos,
en lo que sentimos. Hoy se basa en la fe. Vivimos por fe, con el conocimiento que por medio de su palabra y su espíritu Él nos ha dado. Hoy no tenemos nuestras fortalezas en las riquezas, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. No, hoy nuestra confianza está en el Señor. Y en este tiempo que de alguna u otra forma ha sido puesto a prueba eso, roguemos al Señor que en su gracia no fallemos, sino que nos podamos sostener en aquel en el que se sostuvieron los antepasados. Que a pesar de ver las tormentas, las tempestades, la guerra en contra suya, pudieron resistir, porque se sostuvieron mirando a aquel que todo lo puede y que todo lo hace para su gloria y para el bien de su pueblo. Vamos a alabar a nuestro Dios, santo, 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 al que es único, digno de ser alabado y adorado, hermano. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Cántalo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más decimos: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Muchas veces cuando nosotros hablamos con otras personas, se les hace extraño, incluso muchas veces hasta chocante, el que nosotros en todo tiempo no podemos evitar hablar de nuestro Dios y no mencionar su misericordia. Y es que la razón es que ellos no entienden que es gracias a la misericordia de nuestro Dios que nosotros podemos presentarnos cada día delante de Él. Que el hecho de despertar a un nuevo día es parte de esa misericordia. Y que a pesar de nuestros errores o del pecado que aún en nosotros mora y que hay, podemos acercarnos en certidumbre, de confianza y de esperanza, porque nuestro Dios es misericordioso. Lo que pasa es que la gente no entiende esa parte porque en sí misma se considera buena, se considera aceptable delante de Dios. Y eso no es más que una evidencia de la condición de tinieblas en las que está su corazón y su mente, entenebrecida, sin la posibilidad ni capacidad de comprender su necesidad de Dios. A nosotros, por su gracia, su misericordia, nos fue abierta la luz en su palabra. Y hoy no vivimos ya en esas tinieblas. Hoy tú y yo vivimos a la luz de la verdad de nuestro Dios. Una verdad absoluta, que trasciende al tiempo, que trasciende a las modas, que trasciende a los avances que el hombre ha podido hacer, que permanece, que fue verdadera y que es verdadera. Esa palabra de nuestro Dios por la cual nos hizo renacer, nos hizo nuevas criaturas y mediante la cual nosotros renovamos nuestra mente y por eso somos transformados. Pues hoy nuestros conceptos no están basados en nuestros sentimientos o en nuestros razonamientos, sino en la palabra de nuestro Dios. Hermano, cantemos al Señor y démosle gloria a Él por su palabra a través de esta alabanza, hermano.
principio cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Oh, cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa, inconmovible y siempre fiel. Por el poder de tu palabra te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, que arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Eterna es tu palabra, la única verdad, es recta y perfecta y nunca pasará, me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón, se rinden las naciones ante su autoridad, no vuelve a ti vacía, siempre se cumplirá. Tu palabra, oh Señor, Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos ha abierto los ojos a ti, Señor. Y hoy en ella podemos leer y saber de esas verdades y realidades en nuestra vida, como el hecho de hoy ser tu pueblo, un pueblo al cual tú celas, Señor, y que has escogido para tu gloria, para exaltarte, para adorarte, para mostrar las virtudes tuyas, Señor. Hoy tú y yo, hermano, tenemos
esa encomienda de parte de Dios y también ese privilegio de anunciar las virtudes de nuestro Dios, ese que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos da acceso a su presencia por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy tú y yo, como sacerdotes delante de nuestro Dios, hacemos sacrificios de alabanza. Hoy no son más sacrificios que tienen que ver con esfuerzos humanos o que tengan que ver con maneras o formas de intentar buscar agradar a nuestro Dios. Hoy es por medio de Cristo que traemos ofrenda a Dios, que anunciamos de sus maravillas. Por su gracia, llevamos su palabra a otros lugares, a otras personas. Y se convierte eso en un deleite en nuestra vida. Cuando tú y yo vivimos a la luz de esa verdad que el Señor nos ha dado, tú y yo nos deleitamos y encontramos el verdadero sentido y gozo de vivir aquí en la tierra, preparándonos para vivir una eternidad con Él, hermano. Vamos, cantemos esta alabanza a nuestro Dios, hermano. Como sacerdote, yo entraré a tu presencia para adorar. Es tu palabra, mi autoridad, y solo en ella yo confiaré, Señor. Como sacerdote, yo entraré a tu presencia para adorar. Es tu palabra, mi autoridad, y solo en ella yo confiaré, Señor. Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Veo su trono en resplandor, solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Veo tu trono en resplandor, solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Decimos, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Una vez más decimos, sacerdotes,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Gracias, Señor, por habernos llamado, el habernos redimido, Señor, y hoy formar parte de tu pueblo. Hoy por ti tenemos una identidad, Señor, que cobra vida, que cobra sentido y grandeza en ti, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias por darnos, Señor, esta identidad que solamente tú puedes dar, Señor. Muchos moralistas en una vida superficial parecieran ser agradables y caer en el engaño de ser aceptados por ti. Pero nuestra confianza, Señor, con respecto a que tú nos has aceptado, no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que hoy somos según tu palabra por medio de Cristo. Hoy no son nuestros esfuerzos los que nos dan cabida en tu familia, los que nos dan un lugar. Es la sangre de tu Hijo Jesús, la que nos ha limpiado de nuestra maldad y pecado, y por eso hoy podemos acercarnos a un Dios santo como tú. Sería imposible hacerlo, Señor, porque aún limpios, después, por nuestra naturaleza, volvemos a manchar de alguna manera. Y tú nada tienes que ver, Señor, con lo sucio, con el pecado. Sería imposible poder sostener una aceptación en nuestras fuerzas, en ti. En ti somos, Señor. En ti nos consideramos. Somos tus hijos, somos tu pueblo, al cual tú has redimido, Señor, y queremos vivir en la dignidad que nos ha sido revelada de ti. Si tú eres un Dios grande y maravilloso, queremos vivir, Señor, a la altura de esa dignidad. Sabes de nuestras debilidades, sabes de nuestras limitaciones, pero tú te exaltarás, Señor, y te engrandecerás en nosotros, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a mirar hacia ti, Señor. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado y todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta
prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador de eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Con los ojos en Jesús. Es la única manera en la que no hallamos tropiezo, hermano. Es triste ver cómo muchas veces no solo la gente que no conoce a Dios y que le rechaza y prefiere buscar a su manera y justificarse de su maldad en los errores de otros creyentes o de otros, peor aún, que dicen ser creyentes y que a la verdad con su modo de vivir niegan esa fe y esa posibilidad de haber conocido a Dios. Es triste que no solamente la gente del mundo, como la llamamos,
sino que aún muchos creyentes se justifiquen en los errores de otros y se den permiso, por así decirlo, de ellos cometer pecados que en realidad, lejos de aborrecer o de querer dejar, aman aún. Pero delante de Dios no hay justificación para tal cosa, pues nuestro Dios mismo nos da la clave, no solo para no tropezar, sino para no desmayar. Y es mirarlo a Él, mirar a su Hijo, vivir como Él vivió. Ya lo dice la palabra, aquel que le ha conocido, necesario es que ande como Él anduvo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, mostró la manera correcta y exacta en la cual se obedece y sirve al Padre. No tenemos excusa, no tenemos pretexto. Consideremos todo lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Él abandonó, la manera en que se entregó para entregarnos nosotros, la manera en que Él renunció a todo y se despojó de todo. Despojémonos nosotros. Que la manera en que Él dio y entregó su vida, hoy nosotros podamos en algún momento, que el Señor así lo requiera, poder dar nuestra vida por nuestro Señor. No tenemos en realidad excusa alguna. Lo que sí tenemos es plena confianza en Él. Él es quien nos sostendrá. Nuestro Señor Jesús nos basta, hermanos, para poder vivir esa vida que el Señor nos demanda. Que en la aflicción, en la prueba, en lo duro de la prueba, saber que nuestro Jesús está ahí a nuestro lado. Y que así como Él rogó por su discípulo Pedro para que su fe no faltara, Él lo sigue haciendo de la misma manera, intercediendo delante del Padre para que en nuestras debilidades no nos apartemos y no nos quedemos ahí detenidos, sino podamos seguir. Que no haya incredulidad en el momento más fuerte. Que no nos sintamos fuertes en nosotros mismos, sino en nuestro Dios. Siempre apelando a su gracia, a su misericordia y al sacrificio de Jesús para nosotros poder soportar y presentarnos siempre delante de nuestro Dios confiados. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
basta. Oh. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor. Por habernos permitido encontrar el verdadero descanso en nuestras almas. Poder descansar de toda nuestra obra vana, sin fruto, sin sentido, Señor. Es gracias a ti, oh Jesús, que hoy nosotros nos hallamos como nuevas criaturas, con esperanza en ti, Señor. Recuérdalo, hermano, Jesús basta. Con Él nos basta.
Bien, vamos a finalizar con este canto, nuestro tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Que Él nos fortalezca, hermanos, y que nos siga guiando para nosotros poder responder de la forma a como Él espera que respondamos. Que cada que seamos probados entendamos que hay un propósito y que lo mejor es poder estar en sintonía con el corazón de nuestro Dios, respondiendo lo que Él espera que respondamos. Que Él nos siga guiando de la mano hacia la madurez como creyentes y que en los tiempos venideros, futuros, podamos ser creyentes fuertes, podamos ser una iglesia fuerte y soportar para no negar a nuestro Dios, a pesar de las circunstancias, de la manera en como su pueblo lo ha hecho, como sus discípulos y todo aquel que en Él puso su confianza, lo ha hecho en el pasado, hermanos. Recordemos que nuestro Señor es Rey soberano. Él reina con autoridad. Amén. Triunfar mi ser, quiso triunfar mi ser. No lo entendí, porque a mí, si todo yo te di, si todo yo te di, no me rendí, me tomé de ti y allí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas, aunque no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. He aprendido, el mañana no es mío, solo contigo yo confío. No me rendí, me tomé de ti y allí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas, aunque no crea, Él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas, aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma.
Él siempre gana. Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre reirá. Amén, aleluya. Exaltemos a nuestro Dios, porque no confiamos en ejércitos ni en caballos, sino en el brazo poderoso de nuestro Dios. Amén, hermano. Disponte para escuchar la palabra de nuestro Dios.
Hermanos, muy buenos días tengan a todos ustedes. Nuevamente es un gusto el poder estar juntos, el poder venir nuevamente a la palabra de Dios, estudiarla y tener un tiempo, un oasis en medio de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. El tener un momento para sentarnos en calma, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, sin duda es un regalo del cielo, es un regalo del Señor para nosotros, para su iglesia. Así que teniendo una actitud de gozo, una actitud de adoración también, vayamos entonces a su palabra el día de hoy. Por lo tanto, vamos a buscar un libro en la Biblia que va a ser el tema de estudio en las próximas semanas, tal vez 4 o 6 semanas. Nos llevará a estudiar este libro, y es un libro que se encuentra entre el libro de Jueces y el libro de Primera de Samuel. Entonces, toma tu Biblia, comienza a buscar ahí en ese intermedio entre Samuel, Primera de Samuel y Jueces. Allí va a estar el libro que vamos a estudiar en estas semanas, y es precisamente el libro de Ruth. Y el libro de Ruth es un libro que lo tiene todo, y podría considerar que es uno de mis libros favoritos en la Biblia. De hecho, tal vez algunos sabrán que llevo mucho tiempo queriendo enseñar el libro de Ruth, tal vez un par de años, si no es que más, y el día de hoy tengo la oportunidad de poder enseñar el libro de Ruth. Así que es una doble emoción para mí. Por un lado, el que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, y por otro, que sea un libro que me fascina demasiado. Y es que el libro de Ruth tiene todo lo que puedes pedir. Es una gran novela, es una historia romántica, es una historia de amor, al mismo tiempo tiene tristeza, tragedia, tiene traición, tiene lealtad, astucia, y creo que a todos, o como a todos nos gustan los finales, tiene un final feliz. Y un final esperanzador, sobre todo para la iglesia, para los creyentes. Más allá de todo esto que acabo de mencionar, el libro de Ruth es un libro que tiene esperanza, es un libro de ánimo, es un libro de consuelo, es un libro que apunta al futuro, que no se concentra únicamente en el presente. No tiene que ver solamente con Ruth, no tiene que ver con Noemí, con Elimelech, con Boz. El libro de Ruth apunta a un futuro mucho más esperanzador, porque apunta a Cristo, apunta al Mesías, apunta a una esperanza final, pero no de la esperanza que es del tipo superficial y temporal, no una esperanza que es únicamente para un momento, para un tiempo en nuestra vida, sino que el libro de Ruth apunta a una esperanza verdaderamente eterna y duradera, sobre todo más allá de la historia de todos los personajes y de todo lo que contiene el libro de Ruth. Es una historia de redención. El libro de Ruth es nuestra historia, es como Dios redime a un pueblo malvado, a un pueblo que estaba alejado de Él, y un Dios misericordioso que se acerca y redime a un pueblo que necesitaba redención. No se trata tanto de el amor de un hombre ejemplar como vos hacia una mujer que no lo merecía como Ruth, sino el amor de Dios sobre una raza humana que no merecía su amor, y que Dios se inclinó a nosotros y nos amó. Lo que vemos en el libro de Ruth es una historia del amor de Dios hacia nosotros. Nos narra todo en cómo Dios prepara y cómo Dios va entretejiendo una a una cada momento, cada situación, cada designio que Él ha establecido. Dios va entretejiendo todo para la llegada de un Redentor, para la llegada de Cristo, para la llegada del Mesías. Y detrás de cada palabra, detrás de cada suceso, nosotros vemos la mano de Dios que está puesta en todas las situaciones que detonan y que terminan en la llegada del Mesías por medio del linaje de David. Para esta semana, que será nuestro primer estudio, veremos únicamente los primeros 6 pasajes.
no quisiera ir tan lento, pero tampoco quisiera ir tan aprisa. Creo que es suficiente ver los primeros 6 pasajes del libro de Ruth. Y esta enseñanza va a tener como título La soberanía de Dios en medio de la tragedia. La soberanía de Dios en medio de la tragedia. Tal vez puedes pensar, pastor, tú nos habías dicho que era una historia de esperanza. Bueno, pero yo también les dije que esta historia contenía de todo y comienza con tragedia, pero en todo el libro está implícita la esperanza. Comienza mal, pero termina bien. Y creo que así es en general la historia del hombre. Dios lo crea, pero inmediatamente el hombre cae. Dios envía un redentor para una nueva creación. Y así podríamos resumir la historia del ser humano. Creación, caída, redención, nueva creación. Comencemos entonces, me gustaría, por poner a prueba la capacidad de todos de observación. Y a manera de un ejercicio práctico que nos va a ayudar también mucho, vamos a leer estos 6 pasajes, pero tú vas a hacer una actividad y esa actividad es que vas a tomar un color, una pluma, lo que sea que tengas a la mano, un lápiz, y a medida que vayamos leyendo cada uno de estos 6 pasajes, tú vas a subrayar donde tú consideres, donde a tus ojos tú leas una tragedia. Donde tú encuentres una tragedia en esos 6 pasajes, tú vas a poner allí una marca. Y a lo largo de la enseñanza vamos a ir estudiando cada una de esas tragedias a la luz de la soberanía de Dios y cómo en medio de todo eso aún Dios sigue entretejiendo cada situación para al final obtener un propósito eterno para Él y para su reino, para su gloria y su honra y exaltación. Así que observa, pon mucha atención. Vamos a ver si a lo largo de la enseñanza coincidimos en el número de tragedias que encontramos. A tu consideración, donde encuentras una situación adversa, una situación mala, algo en lo cual tal vez a ti no te gustaría estar, allí vas a marcar una tragedia. Así que comenzamos a leer Ruth capítulo 1, verso 1 al 6 únicamente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites del poder venir a tu palabra y el poder también ser consolados, alentados, animados, a saber que en medio de toda tragedia, tú sigues teniendo el control de cada momento, de cada situación. A pesar de nuestro corto entendimiento para entender tus propósitos en nuestra vida, en medio del dolor, aún así nuestra fe, rogamos que siga puesta en ti, Señor. Anímanos, aliéntanos, esfuérzanos a mantenernos firmes en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántas tragedias subrayaste en esos 6 pasajes? Bueno, vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ir descubriendo cada una de esas tragedias. No me gustaría decirte cuántas son y cuáles, vamos a ir avanzando poco a poco. Lo primero que quisiera hacer es establecer el contexto y el primer pasaje nos ayuda muchísimo a saber en dónde se desarrolla y bajo qué circunstancias se está dando todo esto. En el versículo 1
comienza el autor, que por cierto es un autor desconocido, no sabemos a ciencia cierta quién escribió el libro de Ruth. Algunos apuntan a Samuel, pero no es algo concreto, por lo tanto asumimos, no sabemos quién escribió Ruth. Sabemos que fue inspirado por Dios, pero no sabemos quién fue el autor. Dios entonces en el verso 1 nos ayuda mucho, porque dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y creo que nos suena muy familiar a estas películas que inician mostrándonos una escena sobre la cual se desarrolla toda la película. Aconteció en los días, y nos dice dos cosas importantes. Lo primero que nos dice es que gobernaban los jueces, era un tiempo en el que gobernaban los jueces, y lo segundo es que había hambre en la tierra. Pero vamos a centrarnos un poco en el primer aspecto. Esta historia se desarrolla en medio del tiempo de los jueces. Y eso es muy importante para nosotros porque el libro de Jueces nos enseña una verdad que nos va a servir mucho para entender el libro de Ruth. Y es que el pueblo en el libro de los jueces había entrado en un ciclo que yo quiero describir de la siguiente forma. El pueblo desobedecía, había una desviación, luego venía la tragedia, el pueblo se lamentaba, se arrepentían y Dios los restauraba enviándoles un juez. Y la historia se volvía a repetir. El pueblo volvía a desobedecer, se volvía a desviar, venía la tragedia, el lamento, se arrepentían y Dios les enviaba un juez para restaurarlos. Y la historia se repite. Desobediencia, desviación, tragedia, lamento, arrepentimiento y restauración. Ese es el ciclo que vemos plasmado en el libro de los jueces. Eso se repite una y otra y otra y otra y otra vez con cada uno de los jueces, en cada momento el ciclo repetitivo de desobediencia, desviación, tragedia, lamento, arrepentimiento y restauración se repite todo el tiempo. De hecho, el último versículo del libro de los jueces, únicamente mueve tus ojos, está ahí a un lado, el verso 25, es el último. Allí dice que en estos días, en el tiempo de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese ciclo está allí. Cada uno hacía lo que bien le parecía, desobediencia, desviación, tragedia, lamento, arrepentimiento y restauración. Ese es el ciclo entre el cual se da el libro de Ruth. En medio de un pueblo que prácticamente se había acostumbrado a ese ciclo, a saber que cuando ellos se desviaban y desobedecían, venía la tragedia. Y sabían que la única solución a su desviación para aliviar la tragedia era arrepentirse y Dios les enviaría una solución, un juez. Era algo que permeaba en todo el pueblo de Israel, en el pensamiento de todos. Si nos portamos mal, habrá tragedia, pero si nos arrepentimos, Dios nos va a ayudar. Eso nos enseña el libro de Jueces en todas sus palabras. Y allí es donde vemos la primer tragedia que sucede en el libro de Ruth. En medio de ese ciclo y en medio de donde cada uno hacía lo que bien le parecía, hubo hambre en la tierra. Ahí está la primera tragedia. Tal vez algunos de ustedes subrayaron esa parte. Hubo hambre en la tierra. La palabra que usa el autor para hambre es más entendible si la usamos como hambruna. Hay una diferencia entre tener hambre y hambruna. Son dos cosas diferentes. Aquí se está hablando del tipo de hambre que mata personas, no del tipo de hambre que te hace tener aflicción, sino del tipo de hambruna donde la gente muere de hambre. No es algo simple, no es algo sencillo, es algo complicado. Una de las cosas tal vez más duras que hay en el mundo es ver a una persona morir de hambre. Es algo muy difícil. El proceso del cuerpo, el proceso exterior, incluso el proceso interno del cuerpo, la apariencia de las personas es algo muy difícil cuando alguien muere de hambre.
en una sociedad judía que dependían en su mayor medida del campo y de los animales, de las cosechas y de la ganadería, representaba una gran tragedia que hubiese hambre en la tierra. Porque eso significa que las cosechas no se están dando, las cosechas se están perdiendo y los animales están muriendo o enfermando. Y en una sociedad judía donde todas las cosas y las situaciones primero se le atribuían a Dios, no es como nuestra sociedad. Nuestra sociedad, de las cosas buenas o malas se le atribuyen primero al hombre y después a Dios. En la sociedad judía era primero a Dios y después ver qué estamos haciendo nosotros. Así que hambruna representaba también, y era considerado por ellos, porque es lo que nos enseña Jueces, que cuando viene la tragedia es producto de que algo hicimos, que desobedecimos a Dios, que nos desviamos, y esta tragedia entonces tiene dos objetivos, que está en el libro de Jueces y que es la lección que nos enseña. El primer objetivo es el castigo o el juicio por el error. Pero el segundo objetivo de la tragedia es llevarnos al arrepentimiento, llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Por lo tanto, en esta condición de la primer tragedia, que es la hambruna, el pueblo sabía, o al menos debía saber, que Dios estaba trayendo juicio y que quería traerlos al arrepentimiento. Ellos debían saber eso. Elimelec debía saber eso. Si entendemos el patrón de Jueces, entonces esta tragedia era un juicio de Dios y un llamado al arrepentimiento. Ese era el ciclo. ¿Qué debía hacer entonces el pueblo? Lamentarse y arrepentirse, y Dios les enviaría una solución. Dios restauraría todas las cosas. Pero, como en muchos casos, aún en nuestras vidas sucede, una situación difícil nos lleva a tomar una serie de malas decisiones que se vienen como en avalancha en nuestra vida. Hay una situación difícil y eso nos lleva a tomar una mala decisión y después esa otra mala decisión y después otra mala decisión y nos damos cuenta que estamos involucrados en algo en lo cual nunca esperamos estar. ¿Cómo llegamos ahí? No sabemos, pero ya estamos allí. Es algo muy similar aquí. Elimelec comienza a tomar una serie de decisiones que lo llevan cada vez más y más, no al Señor, sino lejos de Él y cada vez más en la tragedia. Y un varón de Belén, de Judá, en medio de este contexto, libro de Jueces, ciclo repetitivo, desobediencia, tragedia, arrepentimiento, perdón, viene una tragedia. En medio de todo esto, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. En una audiencia judía, la narración toma tintes verdaderamente dramáticos y al mismo tiempo irónicos. La audiencia que escucha la narración del libro de Ruth pasaría por muchos estados de ánimo. Tal vez pasar por el entender como las veces que asentamos con la cabeza diciendo sí es cierto, así sucede, está bien. Hasta pasar por la sorpresa de darse cuenta cómo está reaccionando Elimelec. Pasar tal vez al enojo, a la frustración, al susto. Porque la narración es verdaderamente increíble. Uno de los elementos que Dios usa mucho en el libro de Ruth es la ironía, sobre todo al principio. La ironía. La ironía, y quiero explicarlo porque quiero que lo entendamos bien para tomar el peso correcto de las palabras. La ironía es cuando yo digo algo diferente a lo que verdaderamente quiero decir. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis para poner un ejemplo. Piensa que tú estás en una plática con un grupo de amigos y en eso alguien interrumpe la plática
para decir algo que no tiene nada que ver con el tema, algo que es gracioso, que provoca la risa de todos, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Simplemente él interrumpe, dice algo y provoca una carcajada de todos, y en medio de esa condición alguien dice: nunca había escuchado algo con tanta sabiduría. Eso es un ejemplo de ironía. Nunca había escuchado algo tan sabio. Eso es ironía. De hecho, nosotros la manejamos en nuestra vida muy comúnmente. A lo mejor, tal vez no lo identificamos bien, pero manejamos la ironía muchas veces. Tal vez tú te peinas y tienes un peinado muy raro, o tu hijo tiene un peinado muy raro y él te dice: papi, ¿cómo me veo? Y tú dices: te ves guapísimo. Ahora, eso es ironía. Además de una mentira, es ironía. Porque estamos queriendo decir algo diferente a lo que en realidad sentimos, de una forma irónica. Entonces, lo que estamos leyendo en nuestros pasajes es irónico. Es una gran ironía. Un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Pastor, pero ¿dónde está la ironía allí? Bueno, la ironía está en que Belén significa casa de pan. O sea, piensa en esa ironía. Belén significa casa de pan. Un hombre vive en Belén, donde es casa de pan, pero no hay pan. Y luego él abandona Belén para irse a Moab en busca de pan. Es decir, él deja la casa de pan para ir a buscar pan. Claro que es una gran ironía. Él deja la tierra donde fluye leche y miel para ir a un pueblo pagano. Qué irónico es eso. Y como toda decisión de un esposo lleno de sabiduría, ¿sí notaste mi ironía? Un esposo lleno de toda la sabiduría deja la casa de pan para llevar a su familia a un pueblo pagano en busca de pan. Verso número 2. El nombre de aquel varón era Elimelec. Y aquí hay otra ironía que más adelante vamos a descubrir. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Otra ironía allí. Porque sabes que efrateo era un sinónimo de fructífero. Imagínate, fructífero. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, fructíferos de Belén. Y Malón significa enfermizo y Kelión quebradizo. Imagina cuánta ironía hay aquí. El enfermizo y el quebradizo son fructíferos de Belén, de la casa de pan. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hay otro detalle que es aquí viene la otra ironía que yo les mencionaba, que a veces pasa desapercibido, pero en el verso 1, nosotros allí leímos que Elimelec, al inicio del verso 2, Elimelec fue a morar a Moab. Elimelec fue a morar a Moab y al final del verso 2 dice, y se quedaron allí. Al final del verso 1 dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar. Y en este versículo 2 al final dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La primera palabra es morar y la segunda es quedaron. Y esto es muy interesante porque la palabra morar habla de una situación temporal. La intención de Elimelec era ir temporalmente a los campos de Moab, morar allí temporalmente y luego volver a Belén. Pero ¿qué sucede? Las cosas se salen de su control y entonces lo que él pensaba hacer en un inicio terminó siendo algo permanente. Porque la segunda palabra, y ellos se quedaron allí, nos habla de una permanencia. Su intención era temporal, pero la realidad fue permanente. ¿No crees que se parece mucho a decisiones que tomamos? Pensamos solo un poco, pero terminamos haciéndolo siempre. Pensamos solo algo, pero termina siendo todo. Él solamente pensó en algo temporal, pero se convirtió en algo permanente.
Tragedia número 2, versículo número 3. Allí, si la subrayaste, vamos iguales. La primera tragedia es que hubo hambre. La segunda tragedia viene en el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Otra ironía increíble. Elimelec significa Dios es soberano o Dios es rey. Dios es mi rey. Eso significa Elimelec. Dios es mi rey. Dios es soberano en mi vida. Es como si el autor estuviera diciéndonos que al tomar esa decisión Elimelec, Dios dejó de ser rey y soberano en la vida de él. Recuerda que ellos eran una familia absolutamente patriarcal que estaba centrada en mayor medida en el padre. La pérdida del padre era una gran tragedia. La familia perdía el rumbo, la familia podía perder incluso su linaje, perdía su esencia, quedaba desprotegida. Era una verdadera tragedia. El autor está hablando de Elimelec, pero pareciera que está describiendo al pueblo de Israel. Pareciera que está hablando de todo el pueblo, no solamente de Elimelec. Cuando Elimelec tomó una decisión contraria a Dios, a su palabra, abandonando a Dios, abandonando su pueblo, abandonando su nación, la casa donde hay pan, para ir a Moab, Dios dejó de ser rey en la vida de Elimelec. Y Elimelec muere. Dios deja de ser rey soberano en la vida de él, en la vida del pueblo. ¿Recuerdas más adelante? Porque cuando yo estaba haciendo la enseñanza, recordé un pasaje que viene más adelante, que viene en el libro de Primera de Samuel, que aún está dentro del libro de Jueces. Aunque dice Primera de Samuel, todavía está en el tiempo de Jueces, porque recuerda que Samuel fue uno de los últimos jueces para Israel. Y en medio de ese tiempo de jueces, el pueblo se reúne y le exige a Samuel para que vaya delante de Dios y que Dios les dé un rey como todas las otras naciones. Y entonces cuando Samuel va delante de Dios y le da el mandato o la instrucción, la petición del pueblo, Dios responde lo siguiente, escucha. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. A mí me han desechado para que yo ya no reine sobre ellos. Elimelec murió, Dios dejó de ser rey en su vida. Es una gran ironía esto. Elimelec muere, lo que representa que Dios dejó de ser soberano en la vida de él. Aquí podríamos hacernos una pregunta que nos lleva a un examen, a una introspectiva de ver hacia adentro de nosotros y evaluar nuestro corazón. ¿Quién es rey y soberano en las decisiones que tomamos? ¿Quién es rey en nuestra vida? ¿Quién es soberano en nuestras decisiones? ¿Quién gobierna sobre nosotros? ¿Será Dios? ¿Quién gobierna nuestras decisiones? ¿Quién es Elimelec? ¿Quién es Dios soberano en nuestra vida? ¿O acaso ya Elimelec habrá muerto en tu vida? ¿Dios habrá dejado de ser soberano en tus decisiones, en tus acciones, en tu corazón? Avancemos. Tragedia 3, y aquí yo uní tragedia 3 y tragedia 4. Tragedia número 3 y tragedia número 4, porque están en el mismo pasaje en el versículo número 4. Murió Elimelec, ellos llegaron, se quedaron allí, y únicamente está Noemí con sus 2 hijos. Tragedia número 3 y 4. Los cuales, hablando de los hijos, tomaron para sí mujeres moabitas. Esa es la tragedia número 3. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y ahí está la tragedia número 4. Y ahora les voy a explicar. La primera tragedia
fue que los hijos de Noemí tuvieran o adquirieran un matrimonio con mujeres moabitas. Porque si algo Dios prohibía en su palabra, era que el pueblo se relacionara con otros pueblos, que su pueblo se mezclara con otros pueblos. Y la razón la vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Ahí yo voy a leer. Deuteronomio 7, verso 3 y 4. Porque Dios había dicho, no emparentarás con ellas, se refiere a las naciones que están alrededor o estuvieron alrededor de Israel. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios le había dicho, no entregues a tus hijos, a tus hijas, y no tomes para tus hijos mujeres de otros pueblos, porque van a terminar desviándolos. Y entonces mi furor se encenderá sobre ti y te destruiré pronto. Una advertencia. Por lo tanto, es una tragedia que dos jóvenes judíos hayan emparentado con dos familias moabitas tomando a sus hijas por esposas. Eso es una tragedia. Además, el autor quiere, y aquí viene la segunda tragedia, donde dice que habitaron allí unos 10 años. Pastor, ¿pero qué tiene esto de tragedia? Bueno, la tragedia está en el hecho que para una familia judía, el no tener descendencia y el no alargar el apellido del padre que ahora ya había muerto, era una verdadera tragedia. Uno de los principales orgullos de los judíos era transmitir el nombre de generación en generación, porque transmitía la identidad del pueblo, incluso transmitía su fe, transmitía todo lo que la familia era. El hecho de representar que Malón y Kelión no tuvieron hijos en 10 años era una tragedia, porque ahora el nombre de Elimelec se perdería en medio de un pueblo pagano. No habría nada ni nadie que continuara el nombre de ellos. Allí terminaría el linaje de Elimelec. La familia y el nombre de Elimelec terminaría aquí con Malón y Kelión. Son dos grandes tragedias. Y lo entendemos así porque al final de la carta, ya llegaremos a ella, nos narra el autor cómo es que cuando Boaz y Ruth se casan, inmediatamente tienen un hijo. Inmediatamente. Por lo tanto, esta situación en este momento es una tragedia y no es culpa de Ruth, es culpa de los hijos de Elimelec. Tragedias 5 y 6. Y aquí nuevamente uní dos tragedias que aparecen en el versículo 5. La tragedia número 5 es que mueren los hijos. Y la tragedia número 2 es que Noemí queda desamparada. Y murieron también, verso 5, los dos hijos. Muere Malón y muere Kelión. El enfermizo y el quebradizo mueren. No sería raro. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. En otras traducciones dice privada. Pero Noemí tuvo que enfrentar primero, la primera tragedia, la muerte de sus dos hijos. Si ya de por sí fue muy difícil enfrentar la muerte de su esposo, pero aún en la sociedad judía el tener dos hijos varones, no aseguraba, pero de alguna forma sí era un gran punto a favor para el cuidado y la manutención de Noemí. Ella pasaba de estar a cargo de Elimelec a estar a cargo de sus dos hijos. Pero al perder a sus dos hijos, eso dejaba a Noemí completa y absolutamente sola. Y esa es la segunda tragedia. No solamente enterrar a sus dos hijos, sino ahora ella quedar totalmente sola. Y
La palabra desamparada significa sobrante, significa olvido. Esa fue la condición de Noemí en cómo terminó después de estas 6 tragedias. Ella terminó en el olvido y era como si ahora ella sobrara. Era un sobrante. Era algo sin utilidad, era algo que no servía socialmente. Era ahora solamente una carga, era una persona que estaba allí que sobraba. Noemí no era joven para trabajar. Noemí no era una mujer que pudiera concebir nuevamente hijos. Noemí ya no tenía nada que aportar a una sociedad patriarcal. Noemí ahora sobraba. Ahora estaba olvidada. Porque recuerda que todo giraba en torno a los varones. La pérdida de todos los varones en una familia dejaba a Noemí en el olvido. Incluso en algunas sociedades perdían toda posibilidad, incluso ante la ley política, social. Ellas pasaban a ser olvidadas. Por eso es que Dios en el Nuevo Testamento tiene un especial cuidado sobre las viudas, por ejemplo, mostrando su amor. Dios nos enseña en las cartas a Timoteo cómo Dios ama y protege a las viudas desamparadas y se las delega al cuidado de la iglesia. Porque era muy triste cuando una viuda quedaba en el sobrante o en el olvido, como fue Noemí. 6 tragedias en 5 pasajes hasta ahora. Prácticamente en un promedio es más de una tragedia por pasaje. Es mucho en tan poco tiempo. El autor resume toda una vida de tragedias en 5 pasajes. Es muy difícil, es muy duro. Pero al mismo tiempo aquí nosotros tenemos que ver algo, que es muy fácil, muy sencillo el poder ver y el poder reconocer la soberanía de Dios en medio de las situaciones que nos favorecen. Es fácil reconocer que Dios es soberano cuando me va bien y cuando las circunstancias son a mi favor. Es fácil levantar los ojos, dar gracias a Dios y reconocer que es Él el que está haciendo esto. Porque hay alegría, porque hay gozo, porque hay bendición, porque hay prosperidad, porque hay protección, porque hay seguridad y reconocemos que es Dios. Y es cierto, es verdad, pero es más difícil reconocer a Dios y su soberanía en medio de las tragedias. Sin embargo, el hecho de que nos sea más fácil o no tan fácil reconocer a la soberanía de Dios, eso no significa que Él deje de ser soberano en todas las cosas que suceden. Dios es soberano si nos va bien, si las circunstancias nos favorecen, pero Él sigue siendo igual de soberano si solamente enfrentamos tragedias. Que no lo entendamos, ese es otro asunto aparte. Dios sigue siendo soberano tanto en unas cosas como en las otras. De niño había una película que me gustaba mucho. Y en específico había una escena que me gustaba de esa película. Y era donde un aprendiz de karate recibía sus primeras lecciones. Pero en lugar de ser enseñado a golpear, dar golpes, puños, patadas a sus enemigos, solamente el maestro lo colocó en ejercicios que tenían que ver con pulir, encerar, pintar, y creo que ya recordarás la escena. Él quería aprender a pegar, pero primero tenía que aprender a pulir, encerar, pintar. Tenía que hacer todas esas cosas. Y aunque él no entendiera el porqué de cada situación en la cual estaba siendo llevado al límite, todo tenía un propósito específico.
Y el propósito específico de esa escena era grabar en la mente de forma que llegara a su subconsciente movimientos que tenían que ver con la defensa en el karate. Él no se estaba dando cuenta, pero su maestro estaba inculcando en él movimientos a los cuales él reaccionaría de forma inconsciente, como una habilidad desarrollada y aprendida. Solamente que él no se estaba dando cuenta de eso. Y es que yo creo que muchas veces nosotros en la vida estamos así, o Dios permite que estemos encerando y puliendo, pintando, sin darnos cuenta por qué. Pero el que yo no vea por qué y no entienda por qué no significa que no tenga un propósito delante de Dios. No significa que esa circunstancia se esté saliendo de su control y Él haya dejado de ser soberano. El hecho de entender que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas y que Él permite la tragedia en nuestra vida, no significa que no sirvan de nada. Dios está formando algo. Dios está enseñando, Dios está fortaleciendo algo en nosotros, que no vemos ahora, pero Dios lo está haciendo así. Una de las cosas que nos enseña el libro de Ruth es que en medio de las peores tragedias y de los más grandes errores, Dios puede hacer que brote algo bueno. Porque en medio de 6 tragedias y de malas decisiones, Dios estaba entretejiendo la llegada de un Redentor. Dios estaba en control de todas las situaciones y Él estaba preparando un suceso futuro, una condición futura, tanto en la vida de Noemí como en la vida del pueblo de Israel. Estoy seguro que Noemí y Ruth no pudieron darse cuenta ni entendieron por qué tanto dolor. Tardó tiempo para que Noemí pudiera entenderlo. Y en los siguientes pasajes veremos cómo ella llega a Belén y dice: ya no me llamen Ruth, porque Ruth significa como amable, dulce, apacible, sino llámenme amarga o amargada. Ya no soy dulce, ahora soy amargada, porque el Señor me ha puesto en aflicción. Pero todo tiene un propósito en la vida. Ruth nos enseña que cada aspecto de nuestra vida tiene un propósito valioso delante de Dios. Vemos el Señor controlando, permitiendo, obrando en cada aspecto, en cada tragedia, en cada decisión, armando y orquestando un plan perfecto que apuntaba no a la felicidad de Noemí, sino al nacimiento de un bebé que transformaría no solamente la tristeza y el abandono, el desamparo, el sobrante, el olvido de Ruth y de Noemí, sino la tristeza, el olvido y el desamparo de una raza humana que convertiría nuestra tristeza en un gozo inefable por medio del Mesías. Es una historia increíble. Hermanos, la soberanía de Dios, el saber que Dios controla todo y que Él está detrás de todo, en el curso de nuestra vida, aún en el curso de la historia, ese entendimiento debe moldear nuestro sufrimiento. El saber que Dios es soberano debe moldear la forma en cómo sufrimos. No podemos sufrir como si no hubiera entendimiento. Debemos de sufrir moldeados por el entendimiento de un Dios que es soberano en todas las cosas. Su soberanía está detrás del telón de la tragedia de la vida humana, o que es esta vida humana. Esta vida humana es una tragedia completa, pero detrás del telón está Dios
controlándolo todo, porque es soberano. Y eso debe absolutamente darle sentido diferente a nuestro sufrimiento. Debe darle un sentido diferente a nuestra desgracia. Porque eso es precisamente lo que el Mesías hace. El Mesías transforma el sufrimiento en gozo, nuestra tristeza en alegría, muerte en vida, maldad en bondad. Eso es lo que hace el Mesías, eso es lo que hace un Redentor. Y todo esto nos apunta a Él. Si Dios pudo trazar todo un plan de salvación, de redención, donde termina en el libro con David, pero termina en Cristo, en la vida de Noemí, ¿no tú crees acaso que Él pueda hacer algo con nuestras tragedias? En medio de nuestras malas decisiones, buenas decisiones, accidentes, errores, Dios sigue siendo soberano allí. Sin duda Él podrá obtener algún beneficio de nuestras lágrimas y de nuestro dolor para gloria y alabanza de su nombre. Claro que puede suceder así. Por supuesto, estamos convencidos de eso. Versículo número 6. Entonces, gracias a Dios por los entonces. Hay muchos en este libro. Entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Allí mismo nos dice en el verso 6, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hay muchísimas cosas increíbles en ese pasaje. Primero vemos la gran misericordia de Dios. Pastor, ¿dónde está esa misericordia? Vemos la misericordia de Dios en que Él le permitió regresar a Noemí. Dios le permitió que ella pudiera levantarse y regresar. Dios es misericordioso cuando nos da la oportunidad de volver, nos da la oportunidad de regresar, de dar un paso atrás, de arrepentirnos, de cambiar. Vemos la misericordia de Dios porque Él visitó a su pueblo para darles pan. Y vemos una gran misericordia del Señor, porque esas noticias llegaron hasta los oídos de una mujer que era un sobrante y que estaba en el olvido. Hasta ella, hasta donde ella estaba, llegó la noticia: Dios ha visitado a su pueblo. En el olvido, en el sobrante, ella pudo escuchar: Dios ha visitado a Israel. En lo profundo de su tristeza y bañada de tanta tragedia, Noemí aún pudo escuchar, aún pudo saber. Y muchas veces vemos personajes bíblicos que cometen errores y que se vuelven ciegos, pero ellos siempre pueden oír. Aún en nuestros peores errores, a pesar de que quedemos ciegos por el pecado, podemos seguir oyendo que Dios ha visitado a su pueblo. El que Dios haya visitado a su pueblo es una verdad, una buena noticia que llega a oídos de los más olvidados, que llega a oídos de aquellos que están en sobrante en este mundo. Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Dios visitó el mundo para dar un pan verdadero que descendió del cielo a su Hijo Jesucristo. Y ahora ella podía obtener restauración, podía volver a los campos de Belén, abandonar Moab y volver otra vez a Belén, olvidar la rebelión y venir a la obediencia otra vez.
Ella lo hizo porque escuchó que Dios había visitado al pueblo para darles pan, pero nosotros podemos volver porque hemos escuchado y hemos sabido que Dios ha visitado al mundo para darnos a su Hijo y darnos restauración. Detrás de cada palabra en el libro de Ruth hay un acontecimiento increíble. Hay un acontecimiento importantísimo, hay una historia que se va entretejiendo soberanamente, mucho más importante que el sufrimiento de Noemí o que el nacimiento mismo de David. Hay una historia que Dios está entretejiendo en medio de tanta tragedia y que detona en ese bebé naciendo en Belén llamado Jesús. Podemos asumir, como al inicio yo les dije, que la historia del ser humano se resume en creación, caída, redención y nueva creación. Ese mismo proceso lo vemos en el libro de Ruth, en la vida de Noemí. Porque Noemí tenía una familia, esa familia cayó, luego esa familia es restaurada y Noemí tiene una nueva familia. Vemos ese mismo proceso. La familia, la caída, la restauración y la nueva familia. Porque el libro comienza presentándonos a Noemí perdiendo su familia, pero Ruth termina presentándonos a Noemí con una nueva familia. Y no porque la primera fuera del todo mala en la historia, sino porque la segunda era una que incluía redención. La primera solo incluía caída. Dios en su soberanía usa cada tragedia y gozo en la historia para darnos un anticipo. Al leer cada una de las palabras del libro de Ruth, nos da un anticipo de la gloriosa redención hecha por el Mesías. Ruth no es la historia de Noemí, mucho menos es la historia de Ruth. Este libro es la historia de un Dios bueno, soberano, que redime hombres perversos. Esa es la historia de este libro. En cómo Dios, siendo bueno, y el hombre perverso, envía un redentor para darles la posibilidad real de tener una nueva creación, una nueva vida. Por eso es un libro de esperanza, porque en medio de tanta tragedia vemos redención, vemos perdón, vemos restauración, el amor de Dios reflejado en cada una de esas palabras. Y eso nos enseña y nos alienta también, porque aún los acontecimientos más insignificantes de nuestra vida pueden tener un peso en los propósitos eternos de Dios para su iglesia, incluso para nuestra propia fe o para la fe de otros. Todo acontecimiento en nuestra vida, aunque sea doloroso o no valioso, para Dios todo eso es valioso. Estos primeros 6 versículos dejan clara una cosa. Tú y yo no controlamos nada, pero Dios, que es soberano, lo controla absolutamente todo. Y eso debe moldear la forma en cómo enfrentamos la tragedia y el sufrimiento. Debemos de enfrentar la tragedia con esperanza, porque Dios es soberano. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y has sido bueno siempre. Porque lo has sido antes y lo sigues siendo ahora. Porque aún en medio de tanta tragedia, tu mano soberana sigue en control de todo. Eso debe de cambiar nuestra perspectiva en cómo vemos todas las cosas. Tal vez no entendamos nada,
pero debemos de confiar en todo en ti. Debemos de abandonarnos a tu soberanía y que eso nos dé un aliento, un renuevo en nuestro corazón de esperanza acerca de saber que tú estás entretejiendo un futuro esperanzador de eterna redención y de salvación en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.